Sin duda que lo más importante que está pasando hoy en la Argentina es el hambre. Lo sabemos todos menos el presidente, o en todo caso el presidente y su gobierno, por supuesto lo sabe, pero no le importa. Esto ya es una verdad a la vista de todos. ¿Qué hacemos con el hambre hoy, ahora? Es la pregunta que nos debemos hacer y abocarnos a la tarea, en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos. Por eso la propuesta de ayer de Alberto Fernández, el programa contra el hambre, es una medida acertada para paliar el hambre hoy. Claro, aún faltan 3 meses para que, en el caso en que Alberto asuma como presidente, y en todo caso ese programa de gobierno se pueda aplicar. Mientras tanto, mientras Macri siga siendo presidente, el hambriento no existe. Solo existe el narco. ¿Por qué el narco? Porque el narco, como construcción social y política, es capitalizable electoralmente. El hambriento no. El narco tiene la lógica del invasor, ¿no? Bueno, estamos llenos de narcos en las villas, nos invaden los narcos y le vamos a dar pelea. En cambio, el hambriento no viene de ningún lado. No cae de ningún lado, no te ataca por ningún lado, nace de las propias entrañas de una sociedad intencionalmente injusta, sobre todo cuando gobierna el neoliberalismo. Por tanto, hay que esconderlo. Ante esto, ante un gobierno que quiere esconder el hambre, la oposición juega fuerte, sale a instalar el tema en la agenda y propone una medida de gobierno, le explicó Fernández y quien seguramente será el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo. Y está bien, porque el hambre, insisto, debe atacarse ahora y es el Estado el responsable. Pero también lo que urge recordar es que cuando hablamos de hambre, hablamos por sobre todo, en términos de quienes lo producen, de una maquinaria que lo genera y no por casualidad. Y que es la batalla contra esa maquinaria, contra esa estructura de poder interesadamente desigual que debe dar el Estado. Por supuesto, mientras se les da una tarjeta, como cuenta este programa que ayer planteó el candidato a presidente del Frente de Todos, para que quienes no tienen con qué alimentarse puedan hacerlo. Mientras se le pide donaciones a las grandes empresas. Mientras eso sucede hay que modificar la estructura. Porque si hay hambre, y lo sabemos todos, es porque existe una inmoral concentración de la riqueza, de la mano de una enorme transferencia de recursos del bolsillo del trabajador a las cuentas offshore de las multinacionales. Por tanto, hoy, en la urgencia, es acertada la propuesta. Pero si queremos erradicar la pobreza y el hambre en la Argentina, no hay que pedirle una donación del 1% al empresariado. Hay que cobrarles el impuesto necesario para llegar a una redistribución justa. Impuesto a los bienes personales, por ahí está el camino. Salud, si es por aquel lado. Pero seguramente será una medida a tener en cuenta cuando avance el gobierno popular. Si hay hambre es porque el salario del trabajador está por el piso y porque el desempleo se ha instalado nuevamente en la Argentina. Por tanto, recuperar las paritarias libres, apostar a las pymes, volver a industrializar la Argentina, es atacar directamente el hambre. Porque el hambre es siempre final y nunca principio. Y al hambre se la combate, insisto, dando de comer hoy, ahí está el Estado presente con este programa, y al mismo tiempo, con un Estado que avance en nuevos y más derechos. Recordemos, la asignación universal por hijo es un derecho. No depende del voluntarismo del Estado, mucho menos del privado. Es un derecho. Por tanto, sobre ese piso de derechos generarás unas condiciones de igualdad o de oportunidades o de equidad para poder seguir creciendo. El poner en blanco a las trabajadoras de casas particulares fue un derecho y a partir de ahí construiste un piso. Y tu derecho no va a depender de los vaivenes de la política porque es un derecho, aunque vienen gobiernos que se lo intentan llevar puestos. Es la lógica de la lucha en la historia. Este país que deja Macri es un país que está en coma, por tanto, una propuesta de un Estado presente que decida desde el minuto cero atacar el hambre es aplaudible. Pero insisto, es la estructura la que tenemos que poner en discusión. Esa estructura tiene que ser más equitativa y más justa. Para erradicar el hambre hay que tocar poderes concentrados. Para erradicar el hambre hay que cambiar las lógicas del mercado. Y es el Estado quien debe ponerle el ritmo al mercado y no al revés. Y todo esto, sin duda, que Alberto Fernández lo sabe. Y cuando pase el tiempo de las urgencias,
donde lo paliativo es aplaudible, llegará el tiempo de las transformaciones. Eso será, de suceder, un gobierno popular. El aplauso para Borroni, ¿no? La columna de Fernando Borroni.